Bueno, muy buenas noches. Mil gracias por la invitación. La verdad, estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos sobre la posibilidad de compartir con la gente las cosas que hacemos normalmente en ciencia y que seguramente en muchos casos se queda en los gabinetes, en las bibliotecas o en publicaciones muy especializadas y no logra llegar pues al público general. Entonces pues felicito esta iniciativa y estoy muy contenta por hacer parte de ella en el día de hoy. Bueno, la versión corta de por qué estudié antropología y me metí en este mundo es que pues estaba estudiando ingeniería civil en la Nacional y me sentí que no estaba en mi lugar. Mirando un poco los pensum de las otras carreras, descubrí la antropología. Curiosamente en ese momento me llamó la atención la parte social de la antropología y ya en el camino, en las clases y demás, pues me encantó la parte de antropología biológica y allí pues empecé a estudiar particularmente los restos óseos de contextos arqueológicos para poder decir cosas sobre las condiciones de vida de los pueblos del pasado. Bueno, mi nombre es Juliana Campuzano. La versión también resumida, yo llegué a esto, yo creo que por accidente y terquedad. Estaba muy joven y pues empecé a ver qué iba a estudiar, yo había vivido en una isla, yo había vivido en Providencia y allá en Providencia pues como que me sorprendían las historias de Morgan, los barcos y demás. Dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar arqueología. Me fui para México, para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudié arqueología allá y volví a Colombia después ya como arqueóloga y pues me he dedicado a trabajar en el Caribe y a trabajar con los museos y los museos comunitarios y todo lo que tenga que ver con divulgación de la ciencia. Entonces me parece súper chévere este espacio y bueno, me encanta poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Gaspar. Buenas noches. Agradezco, nunca había estado en un espacio de este tipo. Los espacios míos han sido más de tipo académico. Esto es como mucho más, no menos tensionante, pero le agradezco a quienes dirigen este tipo de propuesta, que es una propuesta pero muy atractiva. Les agradezco la invitación. Yo inicié mi interés en este mundo de las plantas y los seres humanos vinculándome cuando era un estudiante de segundo semestre de pregrado con unos académicos que estimo mucho. Y los menciono a Inés Cavelier, Santiago Mora, a Luisa. Junto con ellos me aproximaron al mundo de las plantas y los humanos, pero también quiero hacer una aclaración, y es que yo, si he trabajado algo en Huizca, ha sido una vez y fue una cuestión coyuntural. Mi mundo es el mundo de las zonas bajas orientales, es el mundo amazónico, desde los grupos amazónicos que están allá. Ese es el mundo que yo trabajo, y si les voy a comentar algo de qué comía, es de ese mundo, es del mundo de los grupos humanos del bosque húmedo tropical amazónico. Fantástico. Entonces, bueno, tú dijiste, Gaspar, que este era un ambiente menos tenso. No es cierto. Entonces la idea, como en estos espacios a veces se habla de terminología compleja, pues porque son temas especializados, pues a veces a algunos de nuestros panelistas se les escapa una palabra técnica. Entonces cada vez que eso pase va a sonar ese sonido que no suena, es el látigo. Entonces quiere decir que yo no entendí, o sea que les tocó explicarlo de otra manera porque, o sea, además porque yo soy el moderador, entonces yo... Entonces, bueno, antes de empezar quisiera que tuviéramos como un contexto histórico y espacial de el tema, que es Colombia precolombina. Entonces, antes de nada quisiera saber qué significa precolombino.
¿hace cuánto llegaron? Bueno, yo sé que este tema es debatido y todavía, pero ¿hace más o menos cuánto tiempo se cree que llegaron los primeros humanos a Colombia? Porque yo tengo entendido, según información genética y de otro tipo, que los humanos al parecer evolucionamos más o menos hace 200.000 años por allá en África. Pero ¿cuándo llegamos a Colombia? Y esa es la parte A. Y la parte B es cuáles son los grupos principales, diferenciables, indígenas que había en Colombia. Pues yo sé que había cientos o miles, pero digamos los grupos más principales, como para tener un contexto espaciotemporal. ¿Alguien que quiera contestar? ¿Hace cuánto llegamos aquí, Alan? Porque por ahí vi que en Chiribiquete había como habían dicho que habían encontrado como pictogramas de como 20.000 años, pero otra gente dice que llegamos, no, que hace que llegamos de 10.000 años. Entonces, ¿qué se sabe de eso? Bien, hay unas excavaciones que creo que son las excavaciones que tienen una estratigrafía, son capas muy bien diferenciadas en el suelo, y las evidencias más antiguas directas apuntan a 16.000 años acá en el altiplano cundiboyacense. Hay otras fechas antiguas muy cuestionables también, y eso también depende de la metodología, cómo se excava, con el cuidado que se excava, la manera en que los arqueólogos hacen las asociaciones entre los elementos culturales y estos elementos que mandan a fechar. Y hay fechas muy antiguas, pero la asociación no es muy clara. Estamos hablando de 19.000 años en las zonas bajas, allí en Chiribiquete, en lo que es hoy día Guaviare, Caquetá, que ya son zonas bajas tropicales. Yo pensaría que la antigüedad hasta el momento más aceptada, estamos hablando de 14.000, 15.000 años, de grupos humanos en el altiplano cundiboyacense que colonizaron esta zona. Ese sería como el punto de mayor antigüedad hoy día. Seguramente hay una antigüedad mucho más profunda, pero hay que llevar a cabo excavaciones, por ejemplo en las zonas de lo que hoy día es el Darién colombiano, entre Panamá y Colombia, que fue un puente, o también en las zonas de las costas del Chocó, ¿sí? Esas zonas, si hay una migración marina por las zonas del Pacífico, ahí habría yacimientos muy antiguos. Entonces hay que ir a esos sitios para buscar la antigüedad. Entonces podríamos hablar de ese lapso de tiempo. Claudia. Una pequeña anotación sobre lo que decías de la antigüedad de Homo sapiens. Ya en este momento, el año pasado justamente se descubrió un fósil de 300.000 años en Marruecos, de Homo sapiens. ¿Llama en 300.000? En 300.000. El sitio es... Creo que no se escucha este micrófono. El sitio es Irut Yabé, se llama, y es de 300.000 años. Y la otra anotación que quería hacer es, pues con respecto al poblamiento americano, efectivamente hay bastante discusión al respecto. Uno de los fundadores de la formación en antropología en Colombia, que es Paul Rivet, francés, médico francés, proponía que ese poblamiento pudo haber sido desde el Pacífico. Y hubo, exacto, pero hubo una época en que, desde el Pacífico, hubo una época en que esto pues se debatió y se dijo no era posible, cómo iban a llegar a las costas a partir de objetos, digamos, barcas tan simples como las que podían tener las personas de la Polinesia, y se olvidó un poco esa teoría, pero ahora también por la genética realizada en poblaciones nativas de Sudamérica se han encontrado algunos haplogrupos que corresponden también a las islas polinesias. Entonces se revive un poco lo de las migraciones también por el Pacífico y sin duda pues las migraciones desde Siberia. Es un tema polémico.
Listo. Bueno, entonces en cuanto a los grupos, tú dijiste que trabajabas con grupos amazónicos y yo soy medio muisca. ¿Qué otros grupos grandes había? ¿Se puede decir que había como grupos principales o era como una cosa de cientos de miles? Hablar de grupos es muy complejo, porque como nos decía el profesor, estamos diciendo que más o menos tenemos seres humanos, o sea, los primeros pobladores, si dijéramos de Colombia, más o menos en el 16.000, ¿sí? O sea, vamos a tener cuánta gente y de cuántas maneras y de cuántas formas nos hemos organizado para habitar este territorio 16.000 años. Por eso hablar de un grupo puede ser solo hablar como de un momento histórico, así como si hablamos de los bogotanos, es un momento histórico. La colonia es un momento histórico, así mismo tenemos en el pasado, es como momentos históricos. Entonces si hablamos de muiscas, hablamos de un momento histórico, y como les digo, esto tiene muchos problemas, va a ser solo de esos 16.000 años un puntico. Entonces yo creo que, o invito como más allá de hablar como de esos grandes grupos, sí podríamos hablar como de distintas maneras de organizarlos, ¿no? O distintas formas de habitar como sociedad este territorio en esos 16.000 años. No sé qué opina. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque uno a veces no tiene en cuenta el factor temporal, entonces muchos de grupos no existen al mismo tiempo y entonces se vuelve complicada la cosa. Pero lo que sí me llamó la atención es que hace 15.000 años no se había terminado el Pleistoceno, o sea que donde está ahorita Bogotá durante las glaciaciones era páramo, era mucho más frío, o sea que imagínate que las ruanas eran más grandes. Entonces eso lleva a mi pregunta siguiente: ¿cómo nos vestíamos aquí en Colombia? ¿Qué se ha encontrado en esos hallazgos arqueológicos? Imagino que era muy diferente de cómo se vestían donde hoy es Melgar que donde hoy es Bogotá. Sí, yo creo que es una especulación decir cómo vivían o cómo se vestían hace 16.000 años, pero hay fuentes etnográficas, históricas, que muestran cómo eran los indígenas del siglo XVII, XVIII, XIX, y bajo esas inferencias se dice cómo podrían haber vestido grupos más antiguos. De todas maneras, un condicionante para la manera de vestir son el clima. Entonces, muy seguramente para estas zonas del altiplano cundiboyacense, a finales del Pleistoceno, el Pleistoceno es un periodo de hace más o menos 1 o 2 millones de años, no sé si son 1 o 2 millones de años, y en ese periodo pasaron muchos cambios climáticos, cambios bruscos, intensos fríos o periodos secos, eso es lo que se llama cambios climáticos. Y el último, de hace 20.000 años hasta hace 10.000 años, fue una época muy fría. Entonces eso es lo que se llama el último, el tardoglacial, lo que se denomina en términos científicos. Entonces, si alguien está viviendo en un periodo de frío, ¿cómo podría vivir si no es con pieles abrigadoras en estos ecosistemas? Pero si vamos a las zonas bajas orientales de los llanos o de la Amazonía, muy seguramente el tipo de vestimenta va a ser adecuado para estos climas. Es lo que podría decir frente a la manera como podrían haber vestido estos grupos humanos en estos tipos de paisajes o ambientes. Los textiles sucede algo. ¿Aló?
Con los textiles sucede algo y es que no se conservan muy bien y nuestros suelos son bastante ácidos, entonces pues los deterioran muy rápido. Entonces en el registro arqueológico no encontramos textiles como sí los encontramos por ejemplo en Perú, en Chile, que en las zonas secas costeras pues vemos los textiles completicos. Sin embargo, aquí en Colombia, en el Museo Arqueológico de Sogamoso, hay algunas muestras de textiles que se lograron conservar y lo que se ve es, pues son las mantas de algodón, de las cuales hablaban los cronistas, decoradas pues con muchísimos colores, con figuras sobre todo geométricas, utilizando pigmentos minerales y vegetales. Han hecho algunos trabajos sobre esos pigmentos. Entonces, pues sí, esos pequeños trocitos que se han conservado sí nos ratifican el uso de pues, ricas mantas, por lo menos en el altiplano cundiboyacense. Yo te iba a preguntar como de qué eran el material, entonces tú dices que es algodón, no había ovejas. y uno a veces ve en Norteamérica, en los museos, claro, allá es mucho más frío en invierno, entonces usaban pieles de oso. Aquí no hay registros de que cogieran el oso de anteojos de chaqueta. No, lo que hay evidencias ahora que hablas de evidencias, por ejemplo, para la zona de Soacha, aquí al sur de Bogotá, con un clima hace en el año 1000 después de Cristo, un clima seco, como hoy día es en estas zonas de Soacha, Las Delicias. En estos yacimientos hay dos tipos de evidencias, una directa, donde habían semillas de algodón, y también los usos que hoy día campesinas utilizan para la lana, claro, de oveja, pero allí era usada una especie de algodón. Colombia tiene una cosa fantástica, hay dos variedades de algodón. Yo no sé cómo decir que son dos diferentes especies. Hay una especie que llega desde Perú hasta lo que es la costa atlántica, es un algodón de fibra dura, de varios colores, y de la costa atlántica también hacia México hay otro tipo de especie. Y acá en el altiplano cundiboyacense se usó este tipo de algodón más emparentado con las zonas del Perú, ¿sí? Entonces estaban cultivando algodón, pero parece que ese algodón lo cultivan en zonas calientes de hoy día Santander o la zona del Bajo Magdalena, del Medio Magdalena. Entonces, quienes se ubicaron en el siglo XVI, en el momento del contacto, y seguramente antes de eso, en el siglo X, traían su algodón de estas grandes áreas. ¿Cómo era el comercio? Hay diferentes propuestas sobre el cacique o el poder que comerciaba con los grupos de estas áreas que sembraban. Ahí sí desconozco, pero en sí extraían su materia prima de plantas cultivadas como Copsidium, que es el género del algodón. Va a haber algo, un elemento arqueológico que también nos ayuda a acercarnos mucho a la vestimenta, pero también un poco a la estética, ¿no? Porque cuando nos vestimos, pues nos ponemos, no sé, la falda, yo me pongo la camisa, pero también nos ponemos los aretes y vemos si nos pintamos, si llevamos mochila o no. Entonces, la vestimenta agrupa no solo la ropa, sino agrupa también toda una estética y agrupa un montón de accesorios. Y eso sí los encontramos. O sea, si no podemos encontrar bien la tela por estos suelos ácidos que hace que pues, no se conserven bien los restos, sí encontramos estos otros elementos que lo acompañan. Entonces, encontramos en las figurillas cerámicas, o sea, en la cerámica, en las representaciones cerámicas, encontramos, por ejemplo, para el caso de los cenúes, unas mujeres vestidas y adornadas hermosísimas, con unas faldas de algodón, y encontramos en cerámica un montón de rodillos o pintaderas que nos están hablando de esta pintura de la tela, de la pintura corporal. O sea, no necesariamente nos tenemos que poner una camisa, nos podemos pintar, y eso ya podría ser
una especie de vestido, pero también nos encontramos, por ejemplo, en los taironas, encontramos unos, como si fueran una especie de botones, de apliques que creemos que están sobre fique para cinturones, apliques que pueden ser puestos en la ropa o unos grandes pectorales, o sea, tengo por ejemplo unos pectorales mamiformes, o sea, se llaman mamiformes porque tienen formas de mamas grandísimos que están colgados en el cuello. Entonces, pues esto va a ser todo un vestido. La plumaria, o sea, el trabajo con plumas para grandes tocados, seguramente en otros lugares vamos a encontrar en orfebrería representaciones tanto femeninas como masculinas muy adornadas. Entonces, así lo encontremos, como les decía, no podamos encontrar el algodón solamente, sí encontramos en las representaciones, en las crónicas, unas descripciones de personas sumamente adornadas, con muchísimos collares, la cantidad de cuentas de collares que nos encontramos en los entierros, por ejemplo, para los taironas, en el Bajo Magdalena, van a ser piedras preciosas y van a ser muy abundantes, que seguro están acompañando esta vestimenta diaria, ¿no? Esta estética diaria de los grupos prehispánicos. Fascinante. Bueno, ahora cambiemos de tema a las mascotas. Yo me imagino, ¿sería que tenían dientes de sable? ¿O tenían gatos? ¿Había perros? ¿Se encuentran restos de animales que vivían con los humanos en las excavaciones? ¿O no? Eso es rarísimo. En Madrid, ¿Madrid, Cundinamarca? En una excavación que dirigió el profe José Vicente Rodríguez, existía hubo un contexto que era de niños acompañados de pajaritos. ¿El pajarito, el pinzón? ¿El copetón? No llegué hasta el detalle, en esa época era yo estudiante de pregrado, entonces no acompañé todo el laboratorio, no sé qué especie sería, pero sí, esa referencia la tengo. El resto, perros, gatos, creo que los existen. Sí, el gato no es, fue domesticado en Egipto. De acá de América, domesticado fueron el pavo, el pato, hay un pato domesticado, un canis también. Ahí es en México, ¿cómo se llama? El choloescuincle. ¿El cisco? ¿O cuál? Un perrito que es todo feo, ese que tenía Frida Kahlo. Allá había varias variedades. Ya hay varios tipos de canis que fueron domesticados. Estaba acá el cuy, la llama, la alpaca. Hay unas figuras, se conocen más para México. México tiene un trabajo mucho más profundo, las manifestaciones arqueológicas, sobre todo en canis, el perro es muy conspicuo en esta sociedad. Acá en Colombia se han encontrado colmillos y al parecer tenía varias funciones, digamos, los perros americanos, antes de que vuelvan a ser introducidos por los españoles, y es uno en los contextos funerarios, otro parece ser alimenticio, y lo de mascota, pues ahí sí no sabría si esa también cumplía esa función, pero es posible que haya esta otra función. Y si no teníamos animales, bueno, si no hay evidencia de tener esos animales domésticos, entonces ¿qué comíamos? ¿Qué comían mis ancestros? Que no sé, se comían unos huevos pericos, o comían huevo, tomaban leche. No, ¿de dónde van a sacar leche? O sea, llegaron los españoles y trajeron la leche y los huevos, o cómo era el asunto. Yo creo, antes de pasar, porque además aquí están los expertos en la comida, no soy yo, que sí hay que tener una diferencia en esta idea de los animales domesticados. No todos los animales domesticados son de consumo. Nosotros tenemos un perro, un gato en la casa y no nos lo comemos.
¿sí? Después se muere y no decimos, ay, se murió el perrito, entonces me lo voy a comer, si hagamos una sopa, ¿sí? No, no lo hacemos. Entonces, no solo la domesticación es de consumo, y eso lo tenemos que tener en esa diferenciación. Puede que tuviéramos animales domesticados, o sea, estos animales de casa que están en la casa, que habitan con nosotros, pero no necesariamente eran para consumo. Ahí yo creo que en eso sí hay que tener esas diferencias, porque esta como producción sistemática de un animal para el consumo, pues no sé, como cuy, animales más pequeños, pero bueno, en Colombia yo no conozco muchos trabajos especializados en eso, pero sí parece ser que seguramente habían animales que habitaban la casa, ¿no? De pronto, por analogía etnográfica, podría pensar uno en los primates, ¿no? En varias comunidades amazónicas la gente pues encuentra un miquito que se perdió o que se comieron la mamá, entonces quedó huérfano. ¿Sí ve que sí se comían el mico? Entonces lo adoptan y lo hacen parte como de la comunidad. Sin embargo, de nuevo, volviendo a la evidencia arqueológica, pues no, más allá de lo que yo he mencionado, pues anteriormente. Amazonía, uno de los grandes grupos de evidencias son la fauna. Y dentro de esa fauna, todo es silvestre. Y viene acá una pregunta interesante. A diferencia del viejo mundo, que domesticaron una gama amplia de animales, acá en las Américas no fue tan grande esa gama. Y teníamos acá en las Américas animales potencialmente domesticables. Estamos hablando de venado, estamos hablando de danta, estamos hablando de chigüiro, pero no fueron domesticados. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó ahí. ¿A qué se debe que los grupos humanos no domesticaron estas especies? Pero sí vemos que hay un vínculo entre sociedad y grupos humanos. Y un elemento fue lo alimenticio, seguramente también lo sagrado, otro tipo de usos. Allí en la Amazonía estamos encontrando animales silvestres para su consumo. Estamos encontrando yacaré, que es el mismo caimán. Estamos encontrando boa, esta serpiente. Estamos encontrando toda una gran clase de peces, desde pirañas hasta los grandes bagres. Estamos encontrando el chigüiro, estamos encontrando venado, estamos encontrando un grupo de animales que a través de toda la historia de las Américas hasta el día de hoy le han dado palo, pobrecitos, le han dado palo, pero todavía aguantan. Son los armadillos. Los armadillos les han dado, yo no sé cómo no han sido extintos, pero uno desde hace 13.000 años ve que los están capturando en una intensidad muy grande, y hasta el día de hoy los campesinos llaneros, los campesinos de estas zonas de Meta, Guaviare, lo cazan intensivamente y todavía subsiste. Entonces hay toda una gama de fauna silvestre que era apetecida y los grupos humanos le echaban mano para su subsistencia. Wow, fascinante. Entonces, además que uno ve que ahorita el armadillo va yendo para el norte. Ya está llegando a Texas, y además que en Texas creen que es de allá, que es endémico. Y uno, no, qué pena, pero el armadillo no es. No, el armadillo en términos paleoecológicos es una especie que es, cuando Sudamérica era una isla, se separa de África, la fauna tropical de esa Sudamérica, uno de los grupos que era de acá, era el armadillo. Hace 10 millones de años hay ese contacto con la placa norteamericana y fauna de Sudamérica pasa a Norteamérica.
entre los grupos que pasan allá es este grupo, los armadillos. Una pregunta técnica, ustedes en una excavación, ¿cómo saben que ellos se comían el animal y no fue que el animal se murió, iba pasando por ahí y se murió y encontraron los huesos? Nosotros lo que hacemos es el contexto, los fogones, el tipo de evidencia que son continuas en toda la estratigrafía, que me dice esto no es fortuito, de que un animal haya llegado y se haya quedado allí fortuitamente, está bien, pero estadísticamente la cosa no funciona cuando lo vemos en toda la secuencia estratigráfica, y no solamente en ese sitio, sino en todos los sitios asociados con evidencias humanas. Entonces ese tipo de hecho le dice a uno, mire, este grupo o estos animalitos están siendo utilizados intensamente con el propósito de consumo principalmente. ¿Hay algo? ¿Así? ¿Se oye? Hay algo que es importante como saber, bueno, nosotros llamamos contexto, cuando hablamos es que este es nuestro contexto. Contexto es esa relación de elementos que pueden ser todos distintos, pero que nos hablan de una actividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la cocina de nuestra casa, tenemos cosas de metal, cosas de madera, cosas de plástico, pero tenemos basura y tenemos el fogón. Todo eso nos habla de un contexto en el cual se prepara alimentos y es la cocina. Entonces hay esa relación de cosas que nos dan pistas, que nos permiten acercarnos a una actividad. Entonces es esa unión de cosas. Y pues como en todo contexto, y una de las cosas que más diferenciamos cuando vemos esos contextos es igual que en la cocina. O sea, uno compra el pollo y uno no tiene todos los huesos del pollo. O sea, uno tiene las patas, la cabeza, la no sé qué, uno tiene unas presas que son las que les gustan más o menos. Entonces, si vamos a las casas de ustedes, podemos decir, ella está a dieta y solo come pechuga, ¿sí? Y él come sudado y lo que le gusta es el contramuslo. ¿Sí? Lo podríamos decir solo por los huesos. Y tendríamos mayor número de huesos de pechuga en la casa de ella y vemos que hay una selección de una presa. Así pasa en los contextos arqueológicos. Esa es una de las cosas. Y la otra es, pues creo que eso lo podemos hacer todos a simple vista. Si yo les pongo en este momento dos huesos y ustedes pueden reconocer a simple vista en dos huesos cuál está cocinado y cuál no está cocinado. Esto también nos da un montón de pistas sobre esa forma de cocción y pues si el hueso está cocinado, pues el animal no vino y se murió ahí, ¿no? Pues lo cocinaron. O sea, son este montón de pistas que hablan con ese contexto, con esa otra relación de estos elementos que nos permiten empezar a plantearnos hábitos alimenticios, que nos permiten plantearnos sobre formas de alimentación y bueno, el vino. Y también encontrarías huellas de corte. ¿De corte? ¿Qué? Huellas de Corte. O sea, es como si ustedes vienen a ser como forenses milenarios. ¿Cómo murió la gallina? Yo tengo también de pronto, ahora que hablamos, que me estoy distensionando un poco, y es que ha habido cambios en las dietas, en las subsistencias. Uno ve las evidencias de los pocos yacimientos asociados hace 15.000 años, 16.000 años, y los grupos humanos enfatizaban más en la megafauna. Acá en lo que hoy día es Bogotá, era un gran lago que luego se va desecando y se convierte en grandes pantanos hasta el día de hoy, que hay unos humedales. Pero acá hay unas asociaciones, por ejemplo en Tibito hay un sitio que es uno de los sitios con megafauna, de captura de megafauna, donde estos primeros grupos que estaban por estas zonas capturaron mastodonte. Megafauna, ¿qué es megafauna? La megafauna es una gran fauna que tiene una talla grande, ¿sí? De tallas grandes,
como hoy día los grandes mamíferos que hay en África, estamos hablando de elefantes, de un tamaño grande y que ya hoy día en las Américas es extinta. Estábamos hablando de mastodonte y estábamos hablando de ecus, que es caballo americano. Aquí había un caballo. Aquí había caballo. Aquí había caballo, desaparece hace 10.000 años y luego es introducido por los españoles. ¿Sí? Entonces hay una primera dieta hacia un énfasis hacia esos mamíferos de talla grande. Posteriormente hay una extinción, que los factores de la extinción es muy polémica, y los grupos que empezaron ya el 9.000 años hasta, digamos, hasta épocas de Huiscas, enfatizaron en venado, enfatizaron en curí, en animales ya de talla más pequeña. Entonces acá hay un cambio en la dieta, ¿sí? Pasan de esas faunas grandes a estas faunas de talla mucho más pequeña, y eso hay que tenerlo en cuenta a través del tiempo. Y una de las cosas con ese cambio de la dieta, es que va a cambiar la manera en que cazamos a esos animales y en que los preparamos y en que nos organizamos para hacer eso. No va a ser lo mismo un grupo de cazadores recolectores que viven 30, que se están moviendo, a decir, oiga, vamos a cazarnos un mamut, ¿no? Un mastodonte, o sea, venga, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cuánta carne? ¿Qué elementos necesito? ¿Cómo hago para cortar esa piel? ¿Qué instrumentos de piedra tengo que hacer para cortar esa piel? Para desmembrarlo, ¿qué hago con los tendones? Ah, si yo vivo en la depresión momposina y como tortuga, o sea, ¿cuántas puntas de flecha necesito para una tortuga, no? El que vaya a cazar una tortuga con puntas de flecha, pues tiene un problema. Entonces, eso nos cambia la manera en la cual producimos instrumentos y producimos ese contexto, o sea, como nosotros llamamos a eso como ese utillaje para la preparación de esos alimentos, para el aprovechamiento de esa fauna que hay en ese momento, ¿no? Entonces esas cosas pues nos van a hablar mucho de cómo habitamos el territorio y cómo construimos cosas para aprovecharnos de esos alimentos. Probablemente este mastodonte nos duraba más tiempo y la tortuga menos tiempo y necesito más tortugas. Entonces desarrolla también toda una tecnología diferente, ¿no? Es una relación muy cercana con ese entorno y aprendo a conocer muy bien ese entorno. Es un poco como de las cosas que siempre intuimos que pasan en las sociedades prehispánicas. Bueno, entonces vamos a hacer el pequeño break, un receso de unos minuticos para que puedan comprar cosas o apoyarnos allá con las calcomanías y los mugs, y ya volvemos. No se vayan porque vamos a hablar de cosas chéveres como, oigan, nosotros escribíamos, o cómo hablábamos, o cómo eran las civilizaciones acá menos avanzadas, o cómo era el asunto. Entonces nos vemos ahorita, no se vayan. Ciencia para su merced. Listo, regresamos. Entonces vamos a continuar con un tema súper interesante, y es las plantas que se usaban como alimentación, porque ustedes saben que las plantas eran un componente fundamental en nuestras culturas, y uno a veces uno sabe si había diferencias entre culturas, qué se comía, qué diferencias había, incluso si había diferencias dentro de una misma, digamos, cultura. Entonces, porque Gaspar nos cuenta un poquito acerca de ese tema, y además, ¿tú cómo sabes acerca de o sea, cómo se obtienen esos datos? Porque esas plantas que no se fosilizan, o sea, sí, ¿cómo se obtiene esa información? Cuéntanos un poco. Bueno, a través de la investigación nosotros conocemos que también los vínculos entre grupos humanos y plantas ha cambiado a través del tiempo, pero también cambia de los tipos de cultura y los grupos donde se encuentran dentro de un paisaje o un ecosistema. Entonces, estamos hablando de hace 15.000 años en el altiplano de sobre todo en la sabana de Bogotá. Uno hace el inventario de plantas
y acá no hay plantas atractivas para grupos humanos que desconocen la agricultura. Hay unos pocos frutales, entonces el énfasis es más hacia la casa. Y si querían plantas, tendrían que irse a las zonas bajas tropicales del Magdalena o hacia las zonas bajas tropicales del Oriente. Allí en estas zonas bajas tropicales hay grupos de plantas con altos contenidos, altamente alimenticios. Vamos a hablar de grupos de las palmas. Las palmas son altamente nutritivas, son muy diversas. Colombia, por su posición geográfica, es uno de los países más diversos en palmas en toda América y también en el mundo. Y las palmas fueron altamente seleccionadas por estos primeros grupos o más antiguos grupos. Hay palmas que se conocen hoy día y que utilizan muchos grupos indígenas, como el milpeso, le dicen milpeso, a unos les dicen también una palma canangucho, a otros azaí, y son palmas que producen frutos altamente alimenticios. Y hay estudios bromatológicos. La bromatología es el estudio de los componentes de alimenticios que tienen las plantas, en este caso las palmas, y hablan que hay palmas con altos contenidos nutricionales muy superiores a la leche materna o similares al aceite de oliva, altamente nutritivos. Entonces estos primeros grupos también de las zonas bajas tropicales hacen énfasis en las palmas, pero también hay unos grupos de frutales silvestres, de humiráceas, crisobananáceas, de tubérculos altamente alimenticios, que también están siendo seleccionados por estos grupos humanos. Estos alimentos inicialmente fueron altamente seleccionados y posteriormente, hace como 4.000 años, para Amazonía, lo que conocemos, adoptan hacia el 4.000, 3.000 años antes del presente, adoptan la agricultura, y eso implica dejar lo silvestre y más bien tener el alimento de las plantas domesticadas. Hoy día, una vez le preguntaba a Elías, un indígena muy nane, que porque ellos no consumían frutales silvestres. Me decía, eso lo hacían mis antepasados cuando eran animalitos que andaban por el monte. Ahora nosotros tenemos la chagra, y la chagra es el alimento, y dentro de las especies fundamentales estaban los ñames, un ñame cultivado en la Amazonía, una Dioscorea trífida, estaban la yuca, la piña, el chontaduro, que es una palma que se domesticó hasta hace poco, y se domesticó al parecer en el Pacífico, pasó por los Andes y aparece en la Amazonía, y eso es una discusión sobre su área de domesticación. Hay otros que hablan que el chontaduro es domesticado en el sur, entre Brasil y en la Amazonía brasileña hacia el occidente. Entonces, me estoy expandiendo, no sé. Las plantas, el alimento de las plantas silvestres es muy clave, y dentro de eso están las palmas. Y cuando se adopta la agricultura hay un cambio preferentemente por esas plantas que se cultivan en ese campo humanizado, en ese campo que llamamos chagra. No sabría qué más decir acá. Deberías seguir tú, deberías seguir Claudio, porque no solo están todos estos elementos que nos encontramos, o sea, para que nosotros podamos ver la yuca, el ñame, para que podamos ver estas plantas, lo vemos a partir de unos registros que quedan, pues que se desaparecen, ¿no? O sea, lo podríamos decir que quedan desaparecidos, pero quedan unas marcas de eso, quedan en la cerámica,
quedan algunos almidones en los metates, en las piedras que se usaron para moler o ese maíz o esa yuca. Entonces son unas cosas súper microscópicas y es a partir de esos estudios que podemos empezar a reconstruir esa dieta. Pero no solo queda ahí, sino que quedan los huesos. Yo creo que en eso, ahí sí Claudia es la experta. Bueno, sí, sin duda pues estábamos comentando ahorita en el intermedio que además de todo lo que hemos mencionado, las plantas, los animales que se consumían, pues en el cuerpo queda la evidencia de unas condiciones de vida bastante favorables. Entonces, pues para los bioarqueólogos, que son los especialistas en estudiar los restos óseos humanos en contextos arqueológicos, el estudio de esos restos nos ha venido revelando a través de los años que esas poblaciones del pasado tenían un muy buen acceso a los recursos, ya que no presentaban en su mayoría algunos índices o indicadores carenciales de carencias nutricionales, que se pueden ver, por ejemplo, en una cosa que se llama criba orbitalia, que son unos punticos, unas porosidades en las órbitas y que indican posibles carencias nutricionales o la presencia de parasitosis, de parásitos, por las cuales la persona podría perder los nutrientes que habría adquirido. Tampoco se presenta hiperostosis porótica en grandes proporciones. La hiperostosis porótica también son porosidades en el cráneo, no se presentan en grandes frecuencias. Lo mismo la hipoplasia de esmalte dental, que es una muestra que queda en los dientes en los momentos en que sufrimos un estrés fisiológico para nuestro crecimiento, el crecimiento del diente, y queda una lineecita en el diente. Nosotros pues también hemos estado estudiando en diferentes colecciones óseas prehispánicas y las frecuencias no son demasiado elevadas. Entonces todos estos indicadores juntos, más otros que vemos en los restos óseos, nos han venido mostrando que en realidad las comunidades que conocemos a partir de sus restos óseos tenían unas condiciones de vida favorables. Si somos lo que comemos. Yo ampliaría un poquito para ilustración del público, y es que en los contextos, en los sitios donde hay evidencias humanas, pueden permanecer durante miles, cientos de miles de años estructuras. Hay estructuras microscópicas de plantas, unas conocidas como polen. Polen es una estructura que produce las plantas superiores, es el polen como la parte reproductiva de las plantas. Hay otro tipo de estructuras de sílice que pueden durar millones de años en el suelo, y estas estructuras son como huellas digitales, y es lo que nosotros atrapamos de esos suelos y a través de métodos en laboratorio físico-químicos extraemos, pero gracias a colecciones actuales científicas las podemos identificar. Este tipo de estudios, de estas evidencias directas de semillas, chitolitos, polen, fragmentos de madera, y mirar su identificación taxonómica, eso se hace gracias a las colecciones científicas contemporáneas. Si no existen colecciones, creo que lo otro sería un poco de especulación, hablar sobre dietas. Ahí están estas otras improntas que quedan en los huesos humanos, y de pronto en la cerámica hay manifestaciones también, o en los códices para México, sobre manifestaciones de plantas vinculadas a los grupos humanos. Entonces esa es la manera como nosotros, los arqueólogos, hablamos de las plantas, del pasado y de las sociedades. Hay un elemento, y yo les traje un juego, y hay un elemento que nos sirve mucho también para acercarnos a esa dieta, y es las crónicas. Entonces vamos a ponernos del otro lado. O sea, hablábamos como qué se comía antes. Ahora pongámonos en ese momento cuando llegan los españoles, cuando llega otra gente de otro continente, empieza a viajar por Colombia, empieza a bajar por este continente y empieza a ver un montón de animales
frutas y de plantas que nunca en su vida había visto y que nunca en su vida había probado, que no saben cómo se preparan, que no saben si son buenas, si son malas. Por ejemplo, en la yuca, cómo reconocer la dulce de la venenosa, y eso les va a causar muchos problemas a los españoles, muchas muertes también. ¿Cómo poder reconocer eso? Las crónicas son un elemento muy importante. Son un elemento muy importante porque nos cuentan un poco sobre esa dieta, pero nos los cuentan con la visión de otro que nunca lo ha visto y pues que parte de la idea donde casi todo lo que pasaba por aquí era mágico, mítico y medio malo. Entonces yo les traje unas adivinanzas, unas crónicas de un viajero, pues un fray, que se llama Fray Bartolomé Briones de Pedraza. Bartolomé Briones de Pedraza en 1581 hizo un viaje por todo el río Magdalena y llegó a Tamalameque. Y para ese momento les enviaban como un censo, 15 preguntas, donde los cronistas tenían que contestar esas 15 preguntas para enviarlas a España sobre los naturales de estas tierras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por allá? Cuando él llega a Tamalameque, pues contesta las preguntas y sobre estas preguntas hace unas descripciones con la visión de él. Yo les traje las adivinanzas, esto yo lo convertí en adivinanzas, a ver cómo les va. La primera. Esta fruta tiene la carne como la de un melón. Adentro es amarilla y con muchas pepitas negras como si fueran granos de pimienta. La papaya. De árboles muy grandes cuelgan unas frutas como si fueran peras, verdes por fuera, pero con una semilla adentro grande y la carne blanda. Aguacate. Está mejor que el de agua pasó por aquí. Hay una fruta tan grande como una sidra. La carne de adentro es blanca y muy blanda. Es como comer algodón mojado y tiene muchas pepitas. La banana. Hay una fruta a la que llamamos la fruta del penacho, porque de ella salen muchas ramas que parecen un penacho. La piña, muy bien. Así como hay descripciones de frutas, vamos a tener descripciones de animales. Las descripciones de animales, como son tan simpáticas las descripciones de frutas, las descripciones de animales son muy simpáticas. Yo les voy a leer un fragmento, es un poco largo, pero les voy a leer un fragmento, un pedacito de una descripción de un animal, a ver cómo les suena. Dice: críanse en ellas, están hablando de los caños, un pez que se llama, no les voy a decir, el cual tiene la cabeza y cuellos y espaldillas como de ternero de 2 o 3 meses. Tiene 2 brazos que le salen de los hombros, rollizos e iguales a una juntura en medio como los nuestros. Tienen las manos como de pato, ni más ni menos, salvo que son más grandes y gruesas y no tienen uñas, ni por ninguna parte hacen señal de abertura para señalar con el dedo, en cada una de las cuales están engastados 5 orzuelos, con 2 junturas cada uno, como que pueden servir de dedos. El vientre es como de la propia ternera, al cabo del cual se ciñe y encostado casi en un palmo a manera de cuello, de la cual sale una cola gruesa, carnosa, a manera de rodela y tan grande como ella. No tiene pies. De esta cola se saca comúnmente una arroba de manteca que es de todo como la del puerco, salvo que es más líquida. Manatí. Muy bien. No se vale taxónomo. No les puedo pensar muy pero las crónicas van a ser muy interesantes. Las crónicas es una fuente que tenemos que acercarnos mucho más porque
es muy interesante estas primeras crónicas describir ese mundo que están viendo para otro que nunca lo ha visto. ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? Pensemos nosotros cómo describimos, por ejemplo, la descripción de los mamoncillos, eso es horrible, o sea, eso comen y eso no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿cómo describiremos algo nuestro a otro que nunca lo ha visto y nunca lo ha probado? Eso también nos habla sobre la abundancia. Aparecen, por ejemplo, muchas más descripciones de papayas en ciertos lugares que en otros. También nos habla como de la abundancia y de la cercanía que había a esos productos. ¿Y demás? Eso está buenísimo, más que yo me imagino por allá leyendo esas descripciones en Europa como hacía Humboldt en sus viajes, que se volvía a Europa y en un grupo de grande gente así como este hacía sus descripciones y la gente ahí, era como ir al cine, ¿sí o no? Por ejemplo, con el manatí hay un problema muy grande y va a ser que pues la comida los españoles la clasificaban en frío y en caliente. Entonces, y esto se clasificaba de acuerdo a tu humor. Si tú tenías un humor caliente o frío, podías comer comida fría o caliente. Y entonces ya había toda una taxonomía así de, no, tú tienes un humor frío, puedes comer esto. Llegan a este mundo y empiezan a encontrar todo esto y dicen, ¿qué hacemos? O sea, ¿esto es frío o caliente? Por ejemplo, con el manatí. Si es pez era frío, entonces solo lo podían comer gente fría. Pero no es pez porque es como una ternera, pero es de agua, tiene cola, pero amamanta. ¿Eso es frío o caliente? Entonces habían discusiones sobre qué se podía comer. La piña, por ejemplo, todo lo que saliera de cactus, la cactácea era frío, ¿sí? Y entonces, ¿la piña es un cactus? Pues tiene pullas y... fueron muchos problemas para clasificar. Lo que sí es cierto es que parte de la comida que nos queda y que comemos hoy, que tiene estos antepasados también prehispánicos, también es una comida que está muy censurada, ¿no? Que fue una comida también vencedora de un proceso colonizatorio muy fuerte, donde la alimentación, y en la alimentación hubo unas restricciones sociales, unas restricciones religiosas, y pues dado que nos comemos estos platos regionales también tenemos que pensar en unas comidas vencedoras, ¿no? En unas resistencias. Es maravilloso porque yo como biólogo, o sea, la taxonomía, o sea, la clasificación de los organismos todavía no había nacido Linneo todavía para ponerle orden a la casa y decir, no, es que... Entonces es fascinante cómo se describían las cosas sin tener nombre, ¿no? Bueno, y yo te tenía una pregunta, Claudia. En esa época me imagino que nadie comía azúcar, ¿no? En alimentos endulzados. O sea, la pregunta es, ¿tú has visto caries en los cráneos? Bueno, gracias por llegar aquí. Que no sabía por qué claro, pero sí. Sí, en poblaciones prehispánicas había ya caries, se presentaba caries, pero en menor medida que en poblaciones históricas. O sea, sin duda, la introducción del azúcar hizo pues mella en la salud dental. En tiempos prehispánicos existían las caries, pero se asocian un poco más al consumo de carbohidratos. Cuando vemos, por ejemplo, frecuencias de caries en poblaciones de cazadores-recolectores frente a agricultores, los agricultores siempre tienen muchas más caries que los cazadores-recolectores, porque pues los cazadores-recolectores basan más su dieta en proteínas y en cosas silvestres y no tanto en carbohidratos, mientras que los agricultores sí muchísimo en carbohidratos. Fascinante también. Esas plantas también se usaban, además de alimentos, también para, no sé, psicoactivas, cosas así como de entretenimiento. Sí, hay unas evidencias. Acá en Colombia hay pocas evidencias del papel de los psicotrópicos, ¿no? Pero seguramente jugaron un papel fundamental a través de toda la historia de los grupos humanos. Acá me viene a la cabeza
para los llanos orientales una leguminosa que genera unos visiones psicotrópicas, pero también, sobre todo, el uso de psicotrópicos se ha basado en instrumentos. Hay unos instrumentos muy especializados para el consumo, o más bien el uso de psicotrópicos, como huesos de venado para hacer los inhaladores, o también para la preparación. Pues seguramente, como hoy día en muchos grupos aborígenes tropicales, los psicotrópicos juegan un papel fundamental para cuestiones de medicina, o la cuestión de comunicación con otros planos, o para ese hombre que tiene el conocimiento dentro de su comunidad y ser el curandero, el que cura, el que dialoga con otros, con el mundo de abajo, con el mundo de allá. Entonces las plantas psicotrópicas juegan un papel fundamental. Estamos hablando de ayahuasca, estamos hablando de la coca electrosilú, y acá lo asombroso es cómo se logra el conocimiento, porque es un manejo, pero también la preparación, que es sumamente compleja. ¿Cómo se logró eso en el pasado? Entonces son sociedades sumamente, no llamo inteligentes, pero sumamente sofisticadas, ¿sí? Que debemos quitarnos esa idea de que eran menos evolucionados, sino que tienen todo un conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de su etología, de toda la cuestión bromatológica de las plantas. Entonces, gracias a ellos, a ese conocimiento, hoy día tenemos inclusive pues las cosas alimenticias, un maíz domesticado, un frijol domesticado, un algodón domesticado, muchas cosas que nos basamos, o nuestra dieta, nuestra alimentación, hoy día es gracias a todo ese conocimiento que se generó en toda esa historia antigua. Hay representaciones, por ejemplo, hay representaciones en las culturas, en los taironas, representaciones taironas muy bonitas, donde si vemos hombres sentados, agachados, manteando. Entonces, pues ves, no sé, la vasija cerámica con una representación, casi siempre son masculinas en los tairona, siempre son masculinas, no he visto ninguna femenina mambeando, donde se le ve la representación cerámica, donde en la representación cerámica sí se nota un abultamiento, que está haciendo así como en posición de estar mambeando. Entonces eso nos lleva a eso. Bueno, tenemos los poporos, que se abra poporos en cerámica, que están en cerámica, bueno, en oro también, joyería, que nos hablan de eso. Y pues no solo, pues no es psicotrópico, pero una evidencia que sí es muy común, o que se cree que es muy común, y lo vemos en las crónicas, y pues se hacen estudios de fosfatos y de alcoholes, es la fermentación, ¿no? Las múltiples tipos de chicha, de todo, ¿sí? De fermentaciones, poroso, de chontaduro, de yuca, de maíz, y de piña, de muchísimas. Vamos a tener un sitio arqueológico muy importante, que es San Jacinto, pues que se encuentra en San Jacinto I, que es donde pues se ha datado hasta ahora la cerámica más antigua del continente americano. O sea, podríamos decir como que los que inventamos la olla, ¿sí? Son los colombianos, ¿no? El invento de la olla, casi, ¿no? Encontramos la cerámica más antigua del continente, las vasijas. Quien excava eso es un arqueólogo que se llama Augusto Yuela, y una de sus hipótesis que está sacando ahora, y con eso que se encuentran unos hornos, unas vasijas gigantes, empezamos a ver que es una cerámica muy delgada, es muy gruesa, pero es muy frágil. Entonces, en esa fragilidad, lo que se dice es que no se puede cocinar otra vez.
O sea que yo no puedo tener esa olla y esa olla después volverla a poner al fuego para hacer una sopa. Entonces está diciendo, bueno, ¿para qué estamos haciendo estas ollas tan grandes si después no las estamos usando para cocinar? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y una de sus hipótesis, y en lo que está haciendo estudios, él dice, se está usando para fermentar. O sea, tenemos que, la cerámica más antigua, o sea, estamos hablando de 6.000 años, 4.000 antes de Cristo, pues parece ser que la primera función que tuvo fue fermentar. Para hacer seguramente, te decía, esto es un espacio de reunión donde está llegando seguro mucha gente, y entonces yo creo que ese sí es un elemento, les digo, desde que tenemos cerámica, repetitivo, ¿no? O sea, la fermentación de bebidas. Fermentando desde el comienzo, ¿no? Le hacemos. Aló, probando, 1, 2, 3, listo. Bueno, cambiando de tema, yo sé que este tema es muy difícil porque no queda evidencias, y es la comunicación. Yo tengo una pregunta, nuestros ancestros aquí en Colombia, ¿escribían o no escribían? Y dos, yo sé que diferentes culturas tenían, no sé, ¿cómo se dice? ¿Dialectos o lenguajes? ¿Cómo harían cuando se encontraban entre ellas? Porque yo me imagino que todo el tiempo estaban en contacto por internet. Sonido. Hola. Bueno, la pregunta en realidad tendría que hacerse más a un lingüista, ¿no? Y pues hay antropólogos dedicados a la lingüística, pero yo no soy conocedor, tengo que decirlo. Pues sí, en realidad la cantidad de lenguas que había, pues sí, en este momento tenemos 64 lenguas en tiempos prehispánicos, y pues en todo el tiempo que ha transcurrido pues debería ser innumerable, ¿no? En cuanto a la comunicación, pues efectivamente podemos ver signos a través de la cerámica, a través de los pocos textiles que hay, figuras que representan cosas y que pues expresan la capacidad de comunicar ideas, ¿no? Pero no sabemos si hay signos como tal del lenguaje, ¿no? Eso no lo sabemos. Y en cuanto a la comunicación entre grupos, pues me llega a la mente de las crónicas también, y en relación con algo que había mencionado el profe Gaspar al principio sobre el comercio que se establecía, por ejemplo, entre muiscas y las poblaciones del Magdalena Medio, pues seguramente allí eran lenguas diferentes, pero se hacían entender de alguna u otra manera, porque lo que dicen las crónicas es que los muiscas se iban como con 2 arrobas de sal a la espalda, y que si no lograban lo que iban buscando en oro, el rescate, decían en las crónicas, en oro o en algodón, se devolvían con sus 2 arrobas de sal. Entonces, pues eso nos habla de gente que se está comunicando. Y también evidencias como por ejemplo Spondylus, aquí en el altiplano. El Spondylus es pues una especie, una concha que es muy valorada. Había contactos desde las costas hasta el altiplano. También se encuentran esmeraldas del altiplano en las zonas costeras. Entonces vemos que hay por lo menos un intercambio a largas distancias que podían hacer unas personas especializadas, o también pues los productos iban de comunidad en comunidad hasta que pues llegaban a su destino final. Entonces pues no es posible tener una seguridad sobre, bueno, cuál era la ruta que seguían, pero sí es obvio que había contactos entre comunidades. Las crónicas mencionan, algunas crónicas sí mencionan, por ejemplo, en Bajo Magdalena, políglotas, comerciantes y políglotas. Entonces las crónicas dicen, y estos indios, por ejemplo los malibúes, dicen, y estos indios malibúes son muy buenos para llevarlos en las canoas porque hablan 3 lenguas o 4 lenguas. Entonces, no sé lo que dicen las crónicas, más allá no lo puedes saber. Claro, porque es que yo me imagino, imagínense le digan a un pobre como, bueno, usted lleve esas 2 arrobas de sal y véndalas como pueda. Usted no va a hablar, si no va a entender, pero si le toca devolverse con las... ¿No? Mire, mi experiencia con el mundo amazónico
que he tenido que a veces convivir en los sitios que estoy trabajando con comunidades indígenas, es que fácilmente los miembros de estas comunidades pueden hablar 3, 4 lenguas. O sea, no es nada extraño que en un pasado también los grupos podrían tener esa capacidad de hablar varias lenguas que se entendían entre ellas. Entonces, ese fenómeno creo que se dio también, que hoy lo vemos claramente en el mundo amazónico. Si ustedes van a unas zonas como La Pedrera, Araraquara, donde hay grupos de diferentes tipos de lenguas, de familias lingüísticas, tucano, yeral, y se entienden y hablan ellos su propia lengua y entienden la lengua del otro. Entonces, fácilmente en el pasado también es eso. Y uno ve entonces la complejidad de estos grupos humanos de su mundo, ¿sí? Hablando varias lenguas. Con el extra, digamos, que es posible que haya sido tradición oral, o sea, como transmitido de manera oral y no escrita, lo cual lo hace más complejo, ¿no? Porque, bueno, las ventajas de la escritura son innegables. Bueno, al final tenemos una trivia, entonces si ustedes pueden hacer preguntas, yo creo que este será el último tema. Para terminar, uno siempre escucha que las grandes culturas prehispánicas eran los mayas, los incas, pero uno nunca escucha los muiscas ni los caribes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que aquí también, y lo hemos visto que claramente, entonces nos dan ejemplos que nos demuestren que también hemos avanzado, como se dice? Pues, digamos, la desventaja de nuestros pueblos fue que no dejaron demasiadas evidencias, no tenemos la arquitectura monumental a excepción de Ciudad Perdida y San Agustín, tal vez, ¿verdad? Pero lo que vemos a través del registro arqueológico de cosas que no son tan fáciles de ver a simple vista, es que efectivamente, como lo dijo el profe Gaspar, se trataba de muchas comunidades, bueno, muy diversas, no podemos meterlas a todas en las mismas, encasillarlas, pero sí comunidades muy sofisticadas que tenían un manejo del medio ambiente perfecto, y pues por eso sobrevivieron tantos años, y aún a pesar de todo lo que ha sucedido, muchas siguen siendo herederas de esos conocimientos y ese pensamiento. Yo creo que hay como cosas más fáciles de rastrear que otras en el registro, ¿sí? Hay elementos más evidentes que otros, y bueno, como decía Claudia, pues nosotros no tenemos estas grandes pirámides, ¿no? La Pirámide del Sol no está aquí, ¿sí? No la tenemos, pero sí tenemos una vez evidencias, a mí me parecen tan majestuosas y tan sutiles, ¿no? En esa sofisticación. El sistema y el complejo de canales y camellones en nubes es increíble, o sea, realmente eso implicó tanta fuerza de trabajo como la Pirámide del Sol. O sea, yo no les podría decir sí, más, menos, ¿no? Pero en una comparación, o sea, se necesita un pensamiento tan complejo, se necesita una fuerza de inversión de trabajo tan compleja para poder llegar a transformar, sí que son casi 500.000 hectáreas, en un sistema de drenaje, de control de aguas, para mantener al Cauca, al San Jorge, hacer este tejido de agua, que eso es un sistema muy complejo, hecho por una sociedad en un lugar que hoy es una de las zonas con mayor índices de pobreza del país, ¿sí? O sea, si vemos esas relaciones, decimos, ¿cómo es posible que los cenúes, o sea, lo que nosotros llamamos cenúes, lo que conocemos como cenúes, que habitan esa zona, la depresión Moncocina, hayan creado este sistema hidráulico tan impresionante y hoy sea una de las zonas con más pobreza, con más índices de desnutrición, ¿sí? Con estas, y que todo el tiempo vive inundado, ¿no? O sea, ¿cómo cambia esa relación con el ambiente? Yo creería que, por ejemplo, lo de los cenúes, las terrazas taironas, ¿no? Todo este sistema de aterrazamiento, o sea, el aprovechamiento vertical de los diferentes pisos en lo tairona, son unas obras muy importantes. En lo Muisca, ahora las excavaciones de Nueva Esperanza
han dejado al descubierto unas construcciones, o sea, lo que creemos, unas evidencias de unas construcciones muy grandes que probablemente pues eran una especie de tapia, ¿sí? eran orgánicas, ¿no? Con unos techos de palma, pero podrían ser unas malocas gigantes, ¿no? O sea, sí unos sistemas constructivos muy complejos, muy impresionantes, con unas relaciones, o sea, también yo creo que aquí lo que vemos son un sistema relacional entre los grupos humanos que habitaron este territorio en una topografía muy difícil. Sí, porque o sea, nosotros no vivimos en el Valle de México, que está en plano, ¿no? Una topografía muy difícil y hace unos sistemas de caminos que no hemos seguramente estudiado y descubierto, ¿no? Que no los hemos trabajado tan a profundidad como los podríamos hacer. O sea, basar o explicar que una cultura es más compleja o avanzada que otra, basándonos exclusivamente en estructuras físicas como pirámides, es básicamente sesgarse, ¿cierto? Entonces no lo hagamos porque puede ser que hayan sido mucho más avanzados que los mayas, pero ellos hicieron edificios y nosotros no, entonces si nos basamos solo en edificios, bueno, ¿cierto? ¿Listo? Sí, hay varios, para terminar esto, hay dos ejemplos muy claros sobre estas sociedades que habitaron estas áreas de lo que hoy día es Colombia. Uno mencionaba los sistemas agrícolas que son más ingenierías. Están las del Bajo Cauca, están en el Pacífico, acá en las zonas del altiplano cundiboyacense hay todo un sistema agrícola muy complejo que no tiene nada que enviarle a las chinampas o a las zonas andinas de Perú, de los Andes, de ese tipo de sistemas agrícolas. También un elemento, yo como veo la complejidad, digamos, no si eran más o menos avanzados, pero sí acá hubo unas sociedades que aportaron al mundo hoy día. En cuanto a plantas, tenemos que lo que es Amazonía, lo que es algunos sitios de Colombia, fueron centros de domesticación de plantas, y esas plantas hoy día están alimentando a una gran población en el mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de plantas domesticadas en la Amazonía. Se calculan que 83 especies de plantas fueron domesticadas en la Amazonía. La Amazonía hasta hace 20 años era una zona poco atractiva en cuanto a especies domesticadas que le dieron al mundo, y hoy se dan cuenta que es un centro de domesticación como los que es el Medio Oriente, como lo es Mesoamérica, como es Andes centrales. Entonces allí se domesticaron, por ejemplo, 83 especies: ajíes, bromeliáceas, piñas, guanábanas, cacao, el cacao que los mesoamericanos dicen que se domesticó allá. Parece ser, las fechas más antiguas están para la Amazonía ecuatoriana. Entonces, estos espacios aportaron mucho y eran sociedades, yo no digo más avanzadas, pero sí con un conocimiento sumamente profundo en cuanto a las plantas. No sé si me hago entender ahí. Entonces, acá vivieron sociedades altamente, digamos, o culturalmente, digamos, avanzadas. En las zonas del Cauca, por ejemplo, se ha encontrado, Cauca, lo que hoy día es Cauca, el valle, se ha encontrado la mayor diversidad de faceulos. ¿Qué son los faceulos? Es un grupo de los frijoles. Ahí están la gran diversidad de frijoles en todas las Américas. El aguacate, parece que su centro de domesticación está en lo que es la costa atlántica, que pasa a Mesoamérica y que luego se va hacia abajo, hacia el sur. Entonces Colombia tiene, lo que hoy día es Colombia, tiene unas áreas de domesticación muy interesantes. Si lo vemos a nivel geográfico continental, Mesoamérica, los Andes centrales, dos grandes centros de domesticación de plantas de maíces, por ejemplo,
pero Colombia parece que hubo maíces de México que pasaron a Sudamérica y de Sudamérica a México. ¿Dónde estaba Colombia? Pues en la parte central, y jugó Colombia un papel fundamental en esas nuevas hibridaciones de maíces, y es lo que vemos también, una gran, no como México, no como los Andes centrales, un gran pool genético en cuanto al maíz, pero Colombia jugó un papel fundamental, y las sociedades antiguas jugaron también ese papel fundamental en la domesticación de plantas, en ingenierías agrícolas. Entonces es un pasado, podríamos decir con sus gentes, pasado glorioso. ¿Aló? En resumen, el mundo nos debe las chocolatinas, el maíz pira y el guacamole, o sea, ganamos. Bueno, entonces vamos a hacer la trivia. Consiste en que nosotros vamos a hacerles a ustedes preguntas, 4 preguntas. El que levante la mano primero contesta, y si contesta bien, según nuestros panelistas, pues ustedes se ganan un premio. Si contesta mal, pues viene la siguiente persona, y una misma persona no puede ganar 2 veces. Esas son las únicas reglas. Vamos a discutir acá las preguntas y ya les vamos a presentar. Pendientes. Bueno, la primera la hago yo, después ustedes si quieren se lanzan. Pero entonces la primera, ustedes eligen quién levanta la mano, porque después dicen que es mi amigo, que no sé qué, no. Ustedes, primera pregunta, nombre 5 plantas nativas de acá que fueron domesticadas y 5 que no lo son, que vienen de afuera. 5 y 5. Allá. 5 domesticadas de la guacata, el maíz, el maduro y el cacao. Y ahora 5 que vienen de afuera. ¿Que vienen de afuera? ¿El nombraron fue? No, cualquiera. Arroz, mango, cebolla, Un aplauso, por favor. Nuestro mod de conmemorativo sale Sumersaurio Huisca. Bueno, ¿quieren hacerla o...? Bueno. Bueno, el primero que levante la mano y diga, tú escoges. ¿Quién? ¿Yo? Sí, el primero que levante la mano y escoja, que escoja, no, que diga 3 animales que fueron domesticados aquí en Colombia. Allá, ella. El del gorro. Yo dije que yo no veía nada. A ver, 3. Perro, gato y loro. No. Fueron. O sea, fueron. Perro, el gato y el loro. El gato es egipcio. El loro venía en los barcos del pirata. ¿Sí? No mentira, casi hay loros, ¿no? Allá está la persona de rojo. Pavo. Armadillo. Armadillo no. ¿Quién? No. El pavo, el loro y el cuy. El cuy, el pavo sí, y el loro no. El loro no. Otro. Tú escoges. Ay, tira ese lado. Sí, el pato. Eso. Un aplauso.
Bueno, sí. Claudia, tú eliges quién levanta la mano primero. Bueno, la pregunta es, mencione 3 evidencias que usan los arqueólogos para hacer sus investigaciones. Hay muchacho de rojo. A ver. Los huesos, Huesos, las huellas. huellas. ¿Huellas? ¿Huellas de qué? ¿Cómo así? Pues puede ser huellas fósiles. O sea, no. Sí, huellas que han dejado en esa zona. No, Huellas, no. Huesos estudian los ornamentos y el polvo. un aplauso. Última, mencione la respuesta a 3 de las adivinanzas que... Pero tú, escojan ustedes. ¿Cómo es? A ver. Papaya, guanábana y manatí. Papaya, guanábana y manatí. ¡Eso! ¡Un aplauso! Listo, entonces tenemos tiempo para unas preguntitas del público, digamos unas 3. Entonces, ¿quién quiere? Vicky, por favor, pasa el micrófono. Buenas noches. Mira, quisiera saber qué evidencia se encuentra sobre las enfermedades de esos habitantes de nuestro territorio en esas épocas. Bueno, esta pregunta es compleja porque pues tenemos un territorio muy grande, tenemos muchísimas comunidades, entonces tendríamos que empezar a mirar como por región geográfica un poco, pero para contestar de manera muy general, pues observamos dentro de las enfermedades como que más llaman la atención, no que están más presentes, sino que más llaman la atención, por ejemplo, presencia de tuberculosis. Esto pues prueba la existencia de tuberculosis precolombina, tanto en América como en Europa. Tuvimos esa discusión mucho tiempo, no la pegaron los europeos, no, la pegaron los americanos y resulta que no. Evidencias recientes han mostrado, por ejemplo, que en Perú es el león marino el que transmite la enfermedad. También se dijo mucho tiempo que eran en Europa las vacas las que le habían pegado la enfermedad a los humanos, resulta que no, los humanos contagiaron las vacas. Y se siguen descubriendo cosas, ¿no? Entonces vemos que hay presencia de tuberculosis. Otra enfermedad pues que llama mucho la atención por su presencia, por la huella que deja en el hueso, es la sífilis. La sífilis, que presenta una cariesica, se llama, que es muy característica en el frontal, se presentaba en esos restos que el profesor Gaspar mencionaba al principio de las comunidades más antiguas de la sabana de Bogotá. Hay evidencias de sífilis y pues parece que tenían un tratamiento además muy bueno de la sífilis, porque la gente sí la sufría, pero los cronistas dicen que pues la sufrían, pero lograban como bajar el dolor por medio de Guayacán, creo, y creo que llevaron árboles de Guayacán a España para poder tratar la sífilis de allá. Y pues otras enfermedades ya un poco más corrientes, llamémoslas, como por ejemplo enfermedad articular degenerativa, que es pues afectación de las articulaciones, se encuentra muchísimo.
Encontramos también osteoporosis, también encontramos, aunque no es muy habitual. Las caries, que pues pueden desencadenar problemas infecciosos y pues llevar incluso hasta la muerte cuando no es bien tratado un absceso, por ejemplo. Desgaste dental, por eso es ese mismo uso de los metates que van soltando como una arenilla, eso produce unos desgastes dentales bastante marcados. En algunas comunidades se ha llegado a 40 años, que para colecciones preindustriales es una edad pues avanzada. Gracias. Buenas noches. A mí me gustaría saber si es cierto o no que en el altiplano cundiboyacense habían técnicas para refrigerar alimentos en las nieves perpetuas o en los páramos. Yo he escuchado eso en algunos otros escenarios. Para refrigerar alimentos. Hay unas técnicas de conservación de alimentos, por ejemplo, sobre todo se ven las papas, la papa, solano tuberoso, en donde lo que hacen es que se pudra el tubérculo, la papa, y eso parece que era un alimento bastante nutritivo y muy apetecido. Es como la tecnología de manejo frente a este tipo de alimento que se daba en estas alturas. Es lo que he leído a través de algunas crónicas que hablan de eso. De ahí para allá no. La sal. De pronto la sal jugó un papel fundamental para alimentos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, porque es importante renovar este conocimiento en los tiempos que estamos pasando, ¿sí? A través de esas lecturalezas que han hecho nuestros ancestros, cómo pensaban y por qué es importante renovar esa memoria biocultural. Bueno, una de las cosas que yo creo es que, bueno, y es lo que yo hago, ¿no? Y es lo que me apasiona, y pues es como decirlo porque es importante como lo que uno hace. Yo creo que es importante en el sentido que nos permite ver, a mí me permite ver en cada cosa cotidiana la complejidad, ¿sí? De que por ejemplo, que un día me siente comer frijoles, todos los procesos que pasaron para que eso pueda estar hoy aquí. Eso me permite ver esa complejidad cultural, ¿sí? Me permite tener una valoración en un espectro mucho más amplio. Creo que eso nos permite ver una profundidad histórica donde no todo apareció hace 500 años, ¿sí? O sea que tenemos muchos procesos culturales que han pasado, que han sobrevivido y que es lo que nos configuran desde muchas partes. Entonces yo creo que valorar nuestra diversidad cultural, valorar nuestra diversidad biológica nos hace valorarnos como personas, ¿no? Para mí es eso, y creo que eso es muy importante, reconocernos, ¿sí? Reconocer esos procesos, pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo veo varias cosas en cuanto a las plantas. Contemporáneamente estamos en un cambio climático. Hay erosión genética en muchos cultivares y una de las maneras de afrontar eso es todo ese conocimiento y todo ese legado que nos han dejado estos grupos humanos sobre toda esa diversidad de plantas domesticadas o no domesticadas o utilizadas para afrontar esos fenómenos. Cambio climático, erosión de suelos, erosión genética, crecimiento de la población. Eso va a ser un fenómeno en los próximos 20 años, cómo vamos a alimentar a tantos millones de habitantes. Y una de las opciones, no es la única seguramente, es tener todo ese pool genético que descubrieron todos estos grupos antiguos.
Bueno, yo creo que desafortunadamente tenemos que irnos, entonces si tienen preguntas ellos van a quedar unos minuticos más si les quieren preguntar personalmente. Quiero agradecer a Aldea por prestarnos el sitio, a ustedes por asistir, muchísimas gracias, a Vicky también que nos ayuda a grabar y a contactarnos con los panelistas, y no olviden, cada mes estamos acá, esta es la estrategia Ciencia, Café, Paz y Merced. ¿Cuál será la más chévere estrategia de divulgación? Pues la más chévere es Ciencia, Paz y Merced. Pues claro, entonces no olviden también, si quieren apoyarnos, allá vendemos Mox y calcomanías, y pues nos vemos en un mes, sus mercedes. Muchas gracias por haber. Y gracias